Esta es una experiencia muy interesante y emocionante el día de hoy porque vamos a tener la oportunidad de conversar y compartir con un equipo de personas que son expertas en el área de discapacidad auditiva. Entonces, inicialmente voy a presentar a las personas que son panelistas hoy: Carmen Pérez, Michelle Galdames, Julio Bámaca y al traductor Mauricio Méndez, que es director de Azorgua. Iniciamos este conversatorio hoy haciendo algunas preguntas que son significativas y relacionadas con el tema de discapacidad. Inicialmente quisiera solicitarles que por favor, cuando nos den su nombre, también puedan responder a la pregunta de cuál es su historia de vida, así brevemente, y si la discapacidad auditiva que ahora experimentan es congénita o adquirida. Hola, mi nombre es Carmen Pérez, mi seña es Carmen. Yo estudio en la Universidad de San Carlos, Educación Especial y Psicología. También trabajo en Azorgua como instructora de lengua de señas y también doy terapias para niños en señas que tengan alguna discapacidad. Yo hablar de mi historia de vida, yo nací con la discapacidad congénita y tenía como una mala conexión en el nervio auditivo. Entonces, mi mamá es viuda y en ese mismo año mi papá decía tenía problemas mi hija porque no habla bien, tiene que hablar bien, tiene que hablar claro. Mi hermano ya hablaba bien y a mí qué me pasaba. Entonces me llevaron a terapia del habla y yo no entendía nada. Cuando mi papá me llevaba a las terapias del habla, en agosto él murió. Entonces mi mamá decía, bueno, no entiendo qué hacer. Después trató otra vez de llevarme a las terapias, pero me cambiaron a la persona que estaba de terapista. La cambiaron y entonces me estaba enseñando y me enseñaba y decía, no, 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 esto no es normal. Le preguntó a mi mamá, mire, disculpe, su hija ya tiene una audiometría. Y mi mamá, uy, no, eso no lo conozco, no sé qué es. Ella desconocía todo el tema de sordos. ¿Qué significa? Entonces, bueno, vaya al hospital, pide una audiometría solo para ver qué es lo que tiene, porque la terapia no le está funcionando. Fuimos y ahí fue donde le indicaron que yo soy sorda profunda. Y mi mamá dice, bueno, pero entonces el mismo año se muere mi esposo y saber la noticia que era sorda era muy difícil. Pero bueno, mi mamá trató de ser positiva y llevó el examen de la audiometría donde decía que sí era sorda y preguntó también si podía seguir en las terapias. Siguieron con las terapias, siguieron también con colocarme en una escuela inclusiva. Nunca estudié con sordos, siempre estuve incluida, pero era difícil porque no habían adecuaciones curriculares, nada. Todo el tiempo era tener que ser igual que el oyente. Por ejemplo, a mí me caía mal el dictado porque la voz yo no la comprendía. Yo trataba de escucharla y copiaba, pero yo recibía muchos castigos por no hacer bien el dictado. 10 malas y 2 buenas, entonces no pones atención, etcétera. Entonces el tema de la educación fue para mí muy difícil. Eh, Aceptarlo con mi familia también. Honestamente, solo recibí apoyo de mi mamá, pero un apoyo de ser positivos. En la casa yo oralizaba, regresaba al hospital y etcétera. Pero dice que los papás, bueno, cuando estaba en la terapia, le decían a mi papá, a mi mamá está bien, pero lo que pasa es de que hay que seguir con el apoyo, porque la terapia es en la casa y en la clínica. Mi mamá creía que solo con pagar la clínica estaba bien, pero entonces le dijeron no, tiene que seguir el apoyo en casa.
Entonces, mi hermano solo algunas señas, tal vez no era como que aprendió en Azorwa, sino señas naturales. Por ejemplo, no me decía huevos como nosotros las decimos, sino hacía la forma, revueltos. A mí me costaba pronunciar la R. Pero, por ejemplo, escuchar a mi mamá la R, ella me decía, no, tenés que decirlo bien y me obligaba, yo intentaba. Mi abuela, me decía, Carmen, ¿qué querés? Y mi abuela sí me hacía señas. Entonces eso era más fácil para mí. La educación para mí sí fue frustrante porque no había apoyo, no había ayuda, nada. Yo trataba sí, también perdí 2 grados por lo mismo, porque decían, le falta lectura, le falta comprensión, le falta oralizar bien, todos esos temas que son difíciles. Después la verdad es que soy una persona muy, como que yo quiero tratar y salir adelante y le decía a mi abuela, por favor, enséñame a manejar. Y mi abuela, no, tú sos sorda y no podés. Tal vez te vas a chocar. Y yo, ay, no. Yo cuando me gradué de bachillerato y terminé la carrera, mi mamá me dijo, bueno, trabaja. Y yo no, todavía no. Pero entonces se iba mi hermano y mi mamá a trabajar. Yo iba a comprar la prensa y encontré una escuela que necesitaba maestros. Y yo dije, bueno, probemos. Y llegué, era cerca de mi casa. Y yo me senté y todo y le dije, platicando con ellos, yo hablo bien. Pero entonces la directora me decía, disculpe, ¿su voz de dónde es? ¿Usted dónde nació? Y yo pensé, si le digo que soy sorda no me va a aceptar. Entonces le dije, hace 6 meses que regresé de España, entonces ya estoy en Guatemala acá. Ah, bueno, está bien. Después, en la mañana, en la entrevista, eso fue en la mañana. En la tarde me llaman y me dicen, aló, fuiste aceptada para poder trabajar. Y yo, ay, yes, sí. Era mi primer trabajo. Llegué a trabajar nerviosa y emocionada también porque yo me sentía suficientemente bien. A los 3 meses después, mis alumnos se dieron cuenta cuando yo mucho calor y agarraba mi cabello y me hacía una cola, me vieron el aparato y me dijeron, Carmen, ¿qué tenés? Y yo pensaba mejor decirles, bueno, siéntense por favor. Y yo daba clases de básico. Y entonces les dije, bueno, yo uso un aparato auditivo, pero no es problema para mí. Ay, Carmen, antes nos hubieras dicho. Nosotros te podíamos apoyar o ayudar en algo. Y yo sí, muchas gracias. Después el chisme se corrió y llegó hasta la directora. Y le decía a la directora, me dijo de forma seria, venga para acá, dígame si usted es sorda. Sí, yo soy sorda. ¿Y por qué no me lo había contado antes? Porque usted nunca me preguntó. Entonces, usted estaba más interesada en mi inteligencia, en mi habilidad y qué podía hacer. Entonces se quedó, como no podía responderme otra cosa. Después ya empezaron los problemas, los celos, porque habían maestras que miraban que mi clase era muy buena, yo desarrollaba a mis alumnos, entonces querían como meter zancadilla. Yo no lo acepté, renuncié, pero antes yo ahorré y pude pagar para que me enseñaran a manejar. Pero no le avisé a nadie, ni siquiera le avisé al maestro que yo soy sorda. Y yo lo que necesito es tener de frente a la persona para entenderle cuando me toca leer labios. Y el chofer me decía, no, mire hacia enfrente, pues ahora ya puedo manejar, manejo mecánico. Y después muchas experiencias de vida. Cuando yo me sentía muy sola, yo la verdad es que era muy ignorante y yo pensaba que yo era la única persona sorda en Guatemala. Y yo, no puede ser, tienen que haber más sordos. Entonces me puse a buscar en internet y encontré la Asociación de Sordos de Guatemala, ASORGUA, y le dije a mi mamá, llévame. Y mi mamá me dijo, no, ¿para qué? Vamos, anda sola. Y mi hermano, bueno, vamos, yo te llevo. Y llegamos y fuimos.
Y sí, estuve sorprendida porque habían sordos que hacían señas y yo les decía, no, yo no sé hacer señas, yo no sabía nada, solamente leer labios. Pero ¿y tú por cómo sos sorda? Tenés que saber señas. Y yo, no, 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 no. Entonces mi mamá llamó a Mauricio y Mauricio después me llama a mí para explicarme y él me explicó hablando, pero ya después me dijo, tú tenés que aprender señas para compartir con los sordos. Y yo, bueno, acepté. Inmediato, como un año o tal vez un año y medio, desarrollé la habilidad de las señas, pero también era poder involucrarse en la comunidad de personas sordas para poder desarrollar la lengua. Y después de eso, pues trabajé en lo de siempre, entro a la universidad a estudiar psicología y entramos 5 personas sordas y muy interesante porque nunca habían tenido sordas en sus aulas. Y en la U fue, wow, ¿qué vamos a hacer? Nerviosos. Si no tenemos intérprete. Pero nosotros tratamos también de, con nuestros compañeros, pedir ayuda, pedir un intérprete. Nos decían, no, tienen que hacer una carta. Azorgua hizo una carta para solicitarlo, no nos ponían atención. Muchas reuniones. La verdad es que fuimos muy pacientes por un año y medio. Como no hacían nada en la universidad, entonces yo le dije a mis compañeras y hagamos una denuncia. La hicimos en el Ministerio Público junto con un intérprete y a la semana siguiente colocaron el intérprete y pues ganamos nosotros la denuncia. Y aquí en adelante pues seguimos aprendiendo la carrera. Ahorita este año ya estamos en educación especial y ya solo nos falta la licenciatura en psicología para poder ganar. Excelente, Carmen, gracias. Estaba pensando en algunos aspectos como trascendentales de esa maravillosa historia de resiliencia y lucha que Carmen tiene. Y bueno, solamente quisiera agregar, porque es muchísimo más importante que podamos escuchar las experiencias de ustedes o conocerlas. Solamente quisiera hacer énfasis en la importancia de conocer la parte del marco jurídico y legal para poder posicionarnos y lograr espacios, porque el conocimiento y la aplicación de la ley va a permitir que ganemos esos espacios y que seamos incluidos. Entonces, quise hacer énfasis en eso porque para los educadores es una parte muy importante el conocimiento del marco legal para que ellos mismos puedan propiciar esos espacios y generar ese diálogo para lograr inclusión. Gracias, Carmen. Ahora vamos a escuchar a Michelle. Hola, mi nombre es Michelle. Esta es mi seña, Michelle. Yo también soy estudiante de la Universidad de San Carlos en Educación Especial y Psicología y trabajo en la Asociación de Sordos, soy instructora de lengua de señas. Pues tal vez contarles mi historia de vida. Cuando mi mamá estaba embarazada, antes de los 9 meses, tal vez en el mes sexto, séptimo, empezó con picaduras y estaba muy roja, muy grave. Y estaba preocupada, ¿qué tenía? Fue al doctor a revisarse, le decían todo está bien, y le preguntó al doctor, mire, ¿qué va a pasar con mi hijo? ¿Será que pueden hacer con discapacidad? Y le dijo, no, no, tome unas pastillas y todo va a estar bien. Después de los 9 meses todo estuvo bien, nazco yo y después a los 8 meses de nacida, mi mamá dice que me colocó una campanita y me decía, Michelle, Michelle, tratando de decirme Michelle, y yo le volteaba la cara. Entonces mi mamá se empezó a preocupar y dijo, bueno, mejor en la noche, cuando venga mi papá, para contarle el problema que mi hija no escucha, porque estamos tratando con la campanita, con la voz, diciéndole su nombre, y nada, entonces, sábado fuimos a hacer una audiometría. Llegamos a hacer la audiometría, entonces el doctor nos decía, tienen que raparla. Y mi mamá decía, ¿pero por qué? Sí, hay que raparla para poder hacerle los exámenes y colocarle los sensores. Estuvo muy triste, no quería raparme y el doctor le dijo que sí era importante. Bueno, entonces aceptaron, me raparon y me colocaron los sensores,
Después estaban saliendo los resultados y sí, que soy sorda profunda. Mi mamá muy preocupada, preguntándole si había alguna escuela para niños sordos. El doctor, sí, le voy a dar una dirección. Fue de Fray Pedro Ponce, me llevaron a la escuela en zona 11, mi mamá y mi papá los dos. Me decían que a qué edad podía empezar, que a los 2 años podía ingresar a la escuela. 2 años después es que yo empiezo en la escuela, entrando, y yo sí tenía como tal vez miedo porque no sabía señas, no podía hablar nada, estaba como inocente en todo ese tema, y los niños eran oyentes, pensé yo, y después poco a poco fui viendo que era natural comunicarme con las señas, pero también en la escuela nos prohibían hacer señas, pero para mí eso es mucho más fácil, entrar y compartir con los demás, ir al recreo. En la clase cuando nos sentábamos no podíamos hacer señas, nos decían bajen las manos todos. Entonces si ustedes quieren hacer señas, ok, aquí está la regla y les vamos a pegar porque es prohibido. Y si vemos que alguien haga señas, les vamos a pegar en las manos o los dejo en el sol. Entonces esos eran muchos temas de frustración porque yo quería comunicarme más fácil con mi maestra. Solo leer los labios para mí eso no era fácil. Y me decían, pero ponete aparatos. A mí no me iba a servir un aparato. Me llevaban a un área de la escuela donde me ponían y que tenía que repetir palabras. Pues a veces me pegaban, no era bueno. Yo perdí un grado. Y después yo quería renunciar de la escuela. Mi mamá me decía que no, porque no hay otra escuela. Si quería estar con oyentes, me lo preguntaron y si quería estar yo sola. Bueno, entonces no quise, esperé otros 2 años para graduarme y así más adelante, solo donde tenía que leer los labios, yo no me sentía bien, yo me sentía atrasada, como con problemas, no sentía que estaba comprendiendo nada. Después me importó y seguí, aunque estuviera frustrada, seguí adelante y a los 12 años que me gradué, yo dije, bueno, ya me voy a otro colegio y mi mamá está bien, sí. Fuimos a buscar, no me aceptaban porque decían que no era aceptable las personas sordas. Mi mamá preguntaba por su hija y le decían que no y que no. Siempre fue preguntando para ver dónde me aceptaban. Estaba muy preocupada porque quería que mi futuro estuviera bien, llegar a la universidad. Mi mamá sí se frustró mucho, necesitaba buscar apoyo, alguna ayuda y no encontraba. Buscando, entonces nos movimos de casa y nos fuimos un poquito más lejos, donde sí me aceptaron en un colegio inclusivo y yo era la única persona sorda. Yo pensaba que a todos les podía hablar en señas o mejor no les hablaba porque los maestros no me iban a aceptar, tal vez me iban a pegar igual que en el otro lado. Cuando me vieron y que yo sabía señas nos decían hola y me empezaron a deletrear y yo me asusté porque yo no podía creerlo. Y me decían, no te preocupes, tranquila. Y yo no hablaba nada. Entonces los oyentes me decían, vamos a jugar. Y yo no quería. Porque yo pensaba que afuera no tenía que hacer señas y yo no quería. Yo estuve 2 semanas sin salir al recreo. Yo decía, bueno, ¿cómo será? ¿Será que salgo o no salgo? La directora también sabía un poquito de señas, como el abecedario, y me preguntaban cosas con las señas. Y ahí ya no me sentí tan frustrada, pero lo difícil es que la maestra, yo le entendía muy poco cuando oralizaba, pero se volteaba al pizarrón y yo no entendía. Mi compañero era el que me explicaba, nos sentábamos juntos y yo copiaba. Pero eso era aburrido copiar o una frustración grande. Deberían de tener los maestros algún subtítulo cuando usen videos o explicarnos qué es lo que significa. Siempre me decían después, después, después. Y yo estaba esperando, que necesitaba leer, no sabían los significados. Y otra vez me volvió a frustrar. No había buena comunicación, no estaba funcionando. Después de 2 o 3 años ya no quise seguir estudiando. Yo le decía a mi mamá, nunca voy a estudiar. Mi mamá me dijo, bueno, probá, en el futuro vas a poder hacerlo, yo no quiero que seas pobre. Y me decía, bueno, mi papá también me apoyó mucho. Me decía que yo necesitaba estudiar, que era muy importante y que nunca renunciara. Bueno, está bien, seguí estudiando, seguí, hasta que busqué cómo salirme
salí de 3 colegios distintos porque no era un buen apoyo para mí. Y cuando yo salgo y me fui un poco más lejos a la zona 11, habían intérpretes, ingresé, me comunicaba bien, había personas sordas, alguien de trabajo social, o sea, todas mis frustraciones se terminaron y hasta ahora pues ya me sentía mejor, creía que estaba avanzando hasta que me gradué. Después, en el bachillerato no fue fácil, no tenía intérprete, era yo sola y pues ahí sí lloré mucho porque era muy difícil, me decían que yo hiciera mi trabajo, yo perdía clases, tal vez perdí 5 clases, pero tenía que seguir luchando, la coordinadora general me acompañaba con la maestra, siempre me decían, busquemos un alumno que sepa señas, y una chica dijo, yo sé. Bueno, entonces, es que yo soy de los testigos de Jehová, tú podrías apoyarla, yo no quería, ella sabía señas, pero yo no quería estar pegado de ella. Después fue muy alegre para mí, muy feliz, entonces yo sí tenía muchas ganas de terminar de estudiar el bachillerato. Después de eso, en la universidad, no quería tampoco seguir en la universidad. Mi mamá me decía anda, y yo estaba en negación, no le quería hacer caso. Porque en un futuro puedes desarrollarte, trabajar bien. Y yo no quiero, durante 4 veces no quiero y no quiero. Y mi mamá tratando y tratando. Yo tal vez no le sentía confianza que le fueran a pagar un intérprete. Mi hermano me dijo, mira, pues te voy a explicar, yo te puedo apoyar a ti. Y también podríamos estar juntos, deberíamos de ver el tiempo. Pero tú puedes estar separada, yo voy a la universidad y cada quien en sus clases. Encontré una intérprete que era más o menos, no era fácil entenderle, pero entonces ella me iba enseñando y yo le decía, mira, fíjate que me cuesta entender la redacción, la gramática. Yo probaba a escribirla, pero lo que pasa es que así es la cultura de los sordos, escribimos diferente. Entonces nunca me apoyaba, nunca me ayudaba. Entonces perdí un año de la universidad. Y este año siguiente, yo dije, bueno, me voy a meter a educación especial, a psicología. Yo me sentía mejor porque sí había inclusión. Sí hay apoyo de los sordos para compartir, apoyo de qué significa esto, qué significa lo otro. Ya después fue que llegó el intérprete, pero ya ahora estoy más tranquila. Muchas gracias. Gracias, Michelle. También una historia muy impactante, y en esta historia quisiera hacer énfasis en la importancia del apoyo de la familia. Si hay una familia que te da acompañamiento y que comprende y entiende la trascendencia del proyecto de vida y del futuro y de la importancia de la educación y la formación, entonces seguramente va a haber una historia de éxito a pesar de las dificultades. Así que gracias por compartir esta parte, que también hacemos mucho énfasis en los cuidadores y en las personas que están acompañando a las personas que necesitan apoyo para superar su discapacidad.